Hola, ¿cómo estás? Gracias, mujito, gracias, mujita. ¿Cómo te? Espero que muy bien y con muchísimas ganas de tener las energías. ¿Y qué mensajito nos traen hoy los guías, los angelitos? Y antes de empezar a echar las cartitas, recordad que iniciamos con nuestro ritual mágico de sonidos especiales. Así que no te vayas. A ver, a ver. A ver. Hermanitas del cielo, arcángeles de luz, de alta vibración, de amor, de libertad. Háganse presentes todos aquí y ahora. ¿Qué mensajito les ofrece mi gracias, mujeres, gracias, mujeres? En este momento perfecto, sin importar ni año. Si en el momento perfecto podemos ver esta lectura. Gracias, gracias. Uy, qué curioso, ya empezamos. Qué curioso. A ver, ¿qué queréis decir con esto exactamente? Por favor, más detalles. Esto es mucho. Espera. ¿Está así? Sí, las coloco, ¿las queréis? Está bien. Voy a explicar la historia. Ajá. ¿Alguna cosita más? A ver. ¿Algo más que van a saber? Está bien. ¿Sí? ¿Así? A ver. ¿Algo más que van a saber en esta lectura? ¿Sí? Sí. ¿Alguna cosita más? Vale. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿No? Está bien. Vale, entonces ya está, ¿verdad? Vale. A ver. Wow. De acuerdo, empezamos con las últimas cartas para poder entender de qué punto partimos. Está bien. En primer lugar, esto para algunos o algunas es un recordatorio y para otros es una bronca. Es un tirón de orejas bastante grande. A su vez, también es, ojo, un tirón de orejas, pero quiero dejarlo claro. No es para que te hagas daño, no es para que te... básicamente, para que no te mires ante el espejo y te digas niño malo o niña mala. No es para eso, porque siento que ese es tu problema, que estás haciendo eso constantemente. Estás observando el mundo y cada cosa que hagas, sobre todo las que haces o las que no haces, justamente parten de esa herida. La infancia y sobre todo la adolescencia, pero sobre todo mucho, algunos es mucho la adolescencia, otros es la pubertad y otros mucho la infancia. Están las tres bastante equitativos, siento muchas energías distintas, pero revisaros esas etapas porque siento mucho dolor en ese sentido, de querer ser perfectos o perfectas, de querer como exactamente que os miren con amor, que os valoren, que no os juzguen, que no os reemplacen, que no os comparen y que simplemente os abracen y os quieran mucho, tal y como sois, sin querer fingir ser nada, sin querer ser igual de perfecto o perfecta como vuestros ojos creían que era vuestra hermana mayor, o vuestra hermana pequeña, o hermano, ¿me explico? O primos, vecinos, amistades. Fuerte el sentimiento de esto es muy duro, lo voy a decir así, lo siento a quien le duela, lo siento, ¿vale? Pero siento que nunca os han querido realmente tal y como erais. Y ojo, no porque fuerais defectuosos o no fuerais suficientes o no fuerais algo no fuerais alguien a quien se le puede amar, no por eso,
simplemente fue por dos cosas. Una, porque nunca te permitiste ser tú delante de esas personas, porque creíste que nunca te querrían si eras tal cual tú eras. ¿De acuerdo? Eso una. Y la segunda, porque quizás, depende del caso de quién me oiga, lo intentaste, pero es probable que o no le escogieras en un buen día y por una vez que fuiste tú al 100%, te trataron muy mal y entonces dejaste de querer ser eso y empezaste como a imitar de forma inconsciente a la gente que sí les aceptaban, como son los hermanos mayores o pequeños, que suele pasar mucho, lo digo por experiencia, y sin darte cuenta vas imitando a aquel o aquella a quien sí quieren y no hacen nada y les quieren mucho. Es decir, no hace falta que se esfuercen, sino que de forma natural les aman incondicionalmente. Y da igual las cagadas que hagan, que todo está bien. Tú hasta que hicieras algo diminuto mal, apenas nada, pero todos se centraban en eso. Hiciste 9 cosas bien y solo se fijaron en la que hiciste mal. En el día que estabas cansada, cansado, y no estabas con tu gestión emocional correcta de siempre, o simplemente no entendías eso y te sentiste tonta o tonto, cometiste un error gigante por falta de entendimiento, de conocimiento, por tu ignorancia, porque nadie tiene toda la sabiduría del mundo, ni toda la experiencia del mundo, es imposible, pero te sentiste como que fallaste. Y eso te lo recalcaron por tiempos inmemorables, y siempre que podían sacaban el tema. Entonces, y tú te sentías como vulnerable ante esa situación, porque era constantemente recordarte tu fracaso. Y a lo mejor no lo hacían con mala intención, pero les parecía algo divertido, una anécdota que para ellos hoy era súper divertida, pero para ti era tu mayor fracaso, tu mayor vergüenza. Y eso te hacía mucho daño porque te iba destruyendo tu autoestima. Y eso te hacía ser obsesionado constantemente a querer ser un robot, básicamente. Una máquina perfecta que no falla. ¿De acuerdo? Entonces lo digo porque aquí estoy sintiendo muchos sentimientos. Y duelen mucho, muchísimo. Porque siento como una niña, un niño pequeñísimo, inocente, que es risueño, que tiene toda la vida por delante y simplemente deseaba ser él o ella. Pero nació o fue adoptado, o como queráis llamarlo, y estuvo en un lugar donde nunca se fijaron en su verdadera luz. O no les gustaba su luz, y sí se dieron cuenta de ello, de que tenías una luz muy potente, o te ignoraron. Simplemente les molestaba tu luz, ¿de acuerdo? O, sin darse cuenta, de forma directa o indirecta, hacían cosas de forma inconsciente. Depende de quién me oiga, fue aposta, habrá gente que no, ¿de acuerdo? Es que soy muchos y muchas, entonces no quiero dar un veredicto tan implacable, ¿de acuerdo? Entonces sí que siento que para algunos fue de forma inconsciente y para otros sí que fue a propósito, ¿de acuerdo? Entonces siento ambos extremos, ¿vale? Pero sí que siento eso, que os ignoraron, os abandonaron de una forma o de otra. No digo físicamente, algunos sí, pero a otros más energéticamente, ¿de acuerdo? Pero eso te ha creado una herida muy grande que aún siendo adulto, pues está ahí tocando a la puerta, toc toc hoy, o en estos días, y quiere ir. Y es importante que lo resuelvas, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible, siéntete cómodo o cómoda, ¿de acuerdo? Que no sea nada forzado. Date tu permiso. Hoy estás escuchando este vídeo, esta lectura. Date el permiso de asimilar la información, de digerirla, de llorar. Si lo necesitas, llora, ya sea de tristeza, de impotencia, que eso es muy posible que te sientas con mucha impotencia, quizás con decepción o con ira, incluso contenida, pero siento mucha decepción, mucha lamentación, porque también siento como te esforzaste mucho, más de lo que realmente tendrías que haber hecho. Es decir, fuerte mensaje de te esforzaste más de lo que nadie hubiera llegado a esforzarse, ¿de acuerdo? Hasta acabar exhausto o exhausta, pero de verdad. Y no un día, sino toda una vida. Toda una niñez, una adolescencia, o quizás ya hasta casi, hasta enfermar, ¿de acuerdo? Pero depende de que me oiga, siento muchísimo, muchísimo dolor, ¿de acuerdo? Y muchas emociones calladas. Entonces, he querido decir todo esto, que es conforme lo he sentido, porque las cartas que te han salido en el final, pero me han pedido que os lo diga desde el principio, justamente es, por vivir esas situaciones, es lo que te ha hecho pues, tener la boca muy grande. Y lo voy a decir así de claro. Juzgas a los demás. Y no es lo mismo dar una opinión sobre algo que ves o piensas o sientes, y otra cosa muy diferente es juzgar
son dos cosas muy diferentes. Y ojo, es muy fácil cometer el error de coger la inercia equivocada, porque dar una opinión está bien, ¿de acuerdo? Pero cuando ya juzgamos, no está tan bien, ¿de acuerdo? Porque cuando juzgamos, mayormente suele ser en base a nuestras heridas, en base a nuestra experiencia de vida. Y si has tenido experiencias de vida dolorosas, pues es más fácil que juzgues en vez de dar opiniones, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se diferencia? Por dos formas. El tono de la voz va a marcar claramente si eso te duele, no te duele, y la energía que desprendes. Eso a nivel de que la gente te pueda ver o sentir. Pero luego tú en tu interior, si te lo permites, puedes darte cuenta de qué sientes en el corazón. Porque no es lo mismo cuando lo decimos en nuestra mente, en nuestra voz, o en nuestro corazoncito, en nuestra voz interior, que cuando lo expresamos hacia el exterior. Y os lo digo por experiencia. A mí muchas veces no me he dado cuenta de que cuando algo me duele mucho, 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 hasta que lo digo en voz alta. En mi mente parecía que no me dolía, estaba todo bien, pero luego lo hablo en voz alta y me doy cuenta de sí me dolía. Esto está sin terminar de sanar, no ha concluido. Yo quería creer que sí, pero no lo es. Y entonces ahí te das cuenta de que en vez de dar tu opinión como tú creías que ibas a hacer, estás juzgando. Y erróneamente, porque a simple vista tú puedes decir, esta persona no ha sufrido nada. Porque ante esta situación, madre mía, no se sabe resolver, desenvolver, esa es la palabra, no sabe desenvolverse, se siente inseguro o insegura, se siente dudosa, se siente como que la tierra le traga. Y enseguida es muy fácil juzgar y decir, madre mía, no, ¿de verdad ha sufrido tanto? Tanto como dice o siente o me han contado. Y no nos damos cuenta que justamente en la mayoría de las veces, la última gota, la más pequeñita de todas, la más, no sé, cotidiana, o la que menos nos imaginaríamos, es la que desborda el vaso. Entonces, no es porque en lo cotidiano o ante experiencias de vida muy, no sé, sencillas, por así decirlo, ¿no? No es que no sean complicadas realmente, porque todo tiene su complejidad, ¿de acuerdo? Todo tiene su chispa, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo que hace que algo sea muy grande es nuestra forma de resolverlo, nuestra forma de aceptarlo, de digerirlo y de saber resolverlo. Y sobre todo nuestra vibración de ese momento. Porque si tú estás en modo positivo y te sientes bien ese día, da igual que sea un problema, una situación o adversidad muy caótica o muy sencilla, vas a poder resolverlo perfectamente sin que te afecte ni a ti ni a nadie. Vas a estar con una sonrisa, haciéndolo todo de corazón y genial. Pero ese mismo escenario, si tú te despiertas cansado, cansada, o melancólico, o triste, o débil, ya sea físicamente o emocionalmente, la misma situación se vuelve un caos gigante. Y es posible que te rompas a llorar, que te desplomes, o que te salga la ira descontrolada, porque justamente esa situación, a simple vista, en comparación con todo lo que has vivido, es algo ridículo, ¿de acuerdo? Y no es que sea ridículo, pero para ti en comparación con, porque te estás comparando con el pasado, con tu presente, es algo muy pequeñito, muy diminuto, pero sin embargo, ha sido la gota que ha colmado tu vaso y te ha roto por completo. Y era correcto, porque tenías que vomitar tus emociones calladas, porque esa, digamos que, y esto lo voy a puntualizar, sí, es que justamente así es como se llenó el vaso, gota a gota. La primera gota que llenó tu vaso era algo insignificante, y la última gota que colmó el vaso, es decir, la primera gota que cayó en el vaso era insignificante, y la última gota que cayó e hizo que se derramara todo el vaso era insignificante. Y las verdaderamente gotas con mucha fuerza y dolor fueron las del medio, ¿de acuerdo? Pero no es casual que la primera gota fuera insignificante y la última también. Fueron las dos primeras que te rozaron. Pero ¿qué pasa? Que la primera vez te callaste, hiciste como si no pasara nada, estás bien, todo está bien. Mi mundo está reventándose poco a poco, pero todo está bien. La primera gota. ¿Qué pasa? Seguiste tragando, tragando, tragando situaciones que no te correspondían, situaciones que te dolían, que tú querías creer que no te dolían, pero sí te dolían, pero seguiste tragando. Hasta que al final llegó, viste situaciones más complicadas, más difíciles, más dolorosas, hasta que al final, ¿qué? Pediste algo, pediste a Dios, al universo, a la tierra, a los ángeles. ¿Cómo resuelvo esta situación? No puedo más. No puedo con mi vida. No soporto esto. ¿Qué pasó? La última gota,
la más inofensiva de todas, más que la primera. Y ahí se derramó el vaso entero, porque cayó con la suficientemente fuerza que hasta hizo que el vaso se tumbara, rodara y cayera al suelo y romperse en 1000 pedazos, el vaso de cristal. Entonces, fuerte siento estas emociones, estos sentimientos, y quienes conectéis con esta lectura estáis realmente en una situación de, no digo desesperación, pero con mucho dolor, con mucha tristeza, porque os estáis haciendo os estáis haciendo como a ojos externos muy fuerte, pero realmente estáis cargando con un peso, una responsabilidad demasiado grande, tanto que os está dando muchos mareos y no queréis realmente saber qué es como el desenlace, esa es la palabra. Es como que sois personas que siempre os ha gustado saber qué puede pasar, es decir, qué posibilidades tengo, qué caminos puedo optar, realizar, y de repente es como que no queréis saber nada. Es como que habéis tirado los dados al azar y que salga lo que tenga que salir, lo aceptaré. Y siento esa energía que envuelve toda la lectura, ¿de acuerdo? Entonces, fuerte el mensaje. Cuidado, estás juzgando injustamente a ti y a otras personas, porque estás con mucho dolor. Y al sentir tanto dolor, te estás comparando con esas personas. Y ese es el error. Creer que una persona no ha sufrido lo suficiente en esta vida porque hoy le veas o la veas que ante algo diminuto o lo ignora y pasa ya de todo, o que simplemente se rompe por algo muy insignificante a ojos de alguien que, no sé, ¿me explico? Entonces, fuerte ese mensaje, cuidado con los juicios, porque la pregunta sería, ¿y por qué crees que ese hecho es insignificante? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué lo catalogas de esa manera? Entonces te invito a reflexionar, y yo me incluyo, el por qué hacemos ese juicio también, de por qué esto es pequeñito y esto es grande o mediano. ¿Quién ha dicho eso? ¿De acuerdo? Importante esa reflexión que dejo aquí abierta para puntualizarla bien fuerte, porque ¿quién te dijo que eso era pequeño o que era insignificante? Revísate, exactamente, revisa el corazón, revisa los recuerdos. ¿Quién te dijo que esta situación no era difícil, ridícula o insignificante? ¿Por qué tus emociones son insignificantes o están fuera de lugar? ¿O no deberías de por qué expresarlas? Ni para ti ni abiertamente. Exactamente, ¿quién te dijo eso? Porque te estuvo reprimiendo. Quizás fue aposta o no, no lo sé. Depende de quién me oiga. Pero la respuesta es, no repitas lo mismo que te enseñaron. O que tú aprendiste al observar a otros hacer eso. ¿De acuerdo? Fuerte ese mensaje. ¿De acuerdo? La siguiente, la solución es amor incondicional. Si nunca experimentaste lo que es eso, es momento de empezar a experimentarlo, ¿de acuerdo? Y los animales, en su gran mayoría, son una fuente de amor incondicional, ¿de acuerdo? Siempre habrá excepciones, porque también hay animales que han sufrido igual o más que tú. Entonces, no les juzgues si te intentas acercar y huyen de ti o no quieren que te acerques porque ellos también han sufrido y tienen miedo de que les puedas hacer daño. Y te están juzgando, porque ya por verte, porque eres más grande que ellos, se creen que les vas a hacer daño. Y tú a lo mejor solo vas con todo el cariño del mundo y lo máximo que harías es darle un abrazo, pero ellos juzgan igual que tú estás juzgando, ¿de acuerdo? Y a lo mejor tú también tienes miedo a no quiero invadir su espacio, no sea que me arañe. Entonces, hay que aprender a respetarnos y a no invadir el espacio de los otros, tanto personas como animales, ¿de acuerdo? Entonces, fuerte este mensaje. Necesitas amor incondicional para poder sanar y concluir esas etapas de tu vida, ¿de acuerdo? Porque el problema es este. No te aceptas, no te amas. Entonces, siento que has trabajado muy duro, bastante duro para llegar a este momento. Y si te comparas, que es lo que creo que estás haciendo siempre, con tu yo del pasado, ahora sí te amas. Pero claro, si te comparas con tu yo del futuro, no te amas, ¿de acuerdo? Desde el pasado a ahora te amas un montón, pero de aquí al futuro no te amas nada.
Eso es lo que quieren que os recalque. Y a su vez yo os lo recalco también como brujita persona que estoy aquí, también viviendo mi experiencia de sanación, de autodescubrimiento, y os digo por experiencia que nunca es suficiente. Esa es la verdad. Creemos que ya hemos transitado un largo camino, y es cierto, lo hemos recorrido, con mucho sudor y esfuerzo. Y ese quizás sea el problema. Demasiado esfuerzo. Y quizás eso es lo que tenemos que romper. Dejar de forzarnos tanto y simplemente permitir que todo fluya de forma natural. Dejar de querer simplemente de forzarlo todo. A forzar la sanación, a forzar el entenderte, el forzar el querer comprender por qué te ocurre esto, el para qué te ocurre, el querer forzar a quiero estar ya completamente ya resuelta o resuelto y ya que por fin dejar de sentir lo que estoy sintiendo. Entonces dejar de forzar las cosas y simplemente permitirte mirando ante el espejo y decir claramente, sí, es cierto. Creía que me amaba, lo creía de verdad, pero no es cierto, porque si me amara de verdad al 100%, jamás permitiría ciertas cosas de otras personas y sobre todo de una misma, o de uno mismo, depende de quién me oiga. Entonces la respuesta es, no es cierto. Creías que era suficiente, no lo es, no te engañes, no te mientas. Y ojo, no ser suficiente hoy no significa que mañana no pueda ser suficiente, pero ojo, suficiente para ti, no para nadie, para ti. Porque ese es el verdadero problema, que nos esforzamos demasiado por los demás, en vez de para uno o una misma. Entonces ahí reside el verdadero amor incondicional. El ser capaz de tú amarte tal cual eres, con todas tus manías y con todas tus caídas, deslices que has tenido, o equivocaciones por no haberlo todo súper controlado y porque una vez has querido perder el control, de ser tan excesiva o excesivo y siempre haber querido tenerlo todo al milímetro y luego nunca haber salido como tú querías y de repente has dicho, pues mira, hago una locura, sí, hoy me vuelvo loco o loca, sí, porque estoy harta de qué, de ser la niña perfecta, la niña buena, la niña que todo el mundo quería que encajara en tal molde, o el niño, ¿me explico? Y querer romper eso, es decir, querer dejar de estar a la altura de las expectativas de todo y cumplirlo y aún así nunca ser suficiente. Entonces, fuerte, yo me incluyo con estos sentimientos. Muchas veces nos ha pasado eso, que hemos soportado toda esa presión social, familiar, de amistades, de eras un ejemplo, o querían que fueras un ejemplo de lo que ellos consideraban que era lo correcto, lo que se debía en base a la sociedad y en base a ese clan familiar. Y no podías salirte de la norma, no podías ni un milímetro, y te esforzaste mucho. Y aún así, no era suficiente. Ninguno de tu familia, de tus quizás hermanos o primos, hacían lo que se debía, según el paradigma que había. Tú lo hacías al pie de la raya. Sin embargo, ellos no lo hacían, o solo de vez en cuando, no pasaba nada, no había represalias. Tú lo hacías todo al milímetro, siempre había represalias. Entonces, este dolor es muy grande. Entonces, la respuesta es simple. Deja de querer complacer a quien sea. Me da igual que sea de sangre o no sangre, si es relación o no relación, lo que sea. Deja de querer ser perfecta para los demás. Deja de querer encajar en el molde que no te corresponde. Acepta quién no te ama y quién sí te ama, tal cual eres. No quieras estar a su altura, no, ¿de acuerdo? Sé cómo eres, quien te quiera te querrá, para hoy y para siempre, pero nunca pretendas estar mendigando amor a nadie, ¿de acuerdo? Entonces es momento de conectarte con tu niña o tu niño interior y decírselo claramente. Tú eres maravilloso o maravillosa tal cual eres, y si ahí fuera otros u otras no se dieron cuenta, es su problema, no el tuyo. Tú tienes que ser como tienes que ser y quererte a ti tal y como eres, ¿de acuerdo? Entonces, no por querer encajar, sí, quizás les pueda gustar o querer un poquito. ¿Por cuánto tiempo? Esa es la pregunta. ¿Un mes? ¿3 meses? ¿Un año? Pero la vida puede ser muy larga o muy corta. Pero de nada sirve vivir una vida en base a complacencia hacia otros, perdiéndote de tu voz, siendo un intruso o un extraño para ti mismo o ti misma. De nada sirve eso. Eso no es una vida. No es la vida que te recomiendo que tengas.
Yo ya viví eso por mucho tiempo y no lo recomiendo, ¿de acuerdo? Entonces, y si has vivido eso, al igual que a mí me ha sucedido, es posible que de vez en cuando, a veces te suceda, que tiendes a aún errar y que algo del pasado te vuelva a invadir en el presente. Y si es así, tranquilo, tranquila, no te hagas daño, simplemente entiende que eso sucede para terminar de darte cuenta de qué fallo tengo, qué limitación o bloqueo estoy experimentando que tengo del pasado que me impide terminar de ser quien debo ser y de hacer lo que tengo que hacer. Entonces, Papá Universo no te odia. No te odia. Y si permite que esto a veces suceda, es justamente porque tú has pedido la máxima sanación, el máximo entendimiento de ti misma o ti mismo. Y poder ayudar a otras personas, ¿de acuerdo? Porque todos ayudamos de forma más directa o indirecta, ¿de acuerdo? Independientemente de cuál sea tu trabajo, siempre sumamos o restamos, ¿de acuerdo? Entonces, fuerte es ese mensaje que os regalo yo desde mi experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, no te hagas daño porque de vez en cuando repitas ciertas cosas. No es que estés como yendo hacia atrás negativamente, es decir, no estás volviendo a ser alguien que es una marioneta, ¿de acuerdo? No es para eso, pero sí es para terminar de aprender y entender, porque en el pasado explotaste y te volviste una persona muy frívola, sin sentimientos, es decir, sin sentimientos, pero no porque no pudieras ejercer, es decir, quiero que se entienda bien, te volviste una roca, tuviste que ser muy fuerte o muy duro, ¿de acuerdo? Impenetrable, esa es la palabra, ¿vale? Tuviste que hacerte muchas murallas para que nadie volviera a hacerte daño. Y eso te hizo ser insensible, ¿de acuerdo? Y vivir en modo automático, ¿de acuerdo? Y quizás no querer contactar con nadie en el mundo, quiero decir, te hizo también aislarte, ¿de acuerdo? Entonces, es justamente que hoy lo estés repitiendo, es para justamente aprender de todas estas experiencias de vida que has estado viviendo todo este tiempo y no repetirlas, ninguna. Es decir, ni vivir por los demás, ¿de acuerdo? Ni tampoco ser ni un ogro, ni una persona insensible, ni rígida, no, no. Es aprender a ser tú, sabiendo que mucha gente te puede hacer daño, sí, ¿de acuerdo? Es sabiendo eso, pero también sabiendo que hay mucha gente que te va a amar, siendo tú, y te va a aceptar tal y como eres, y les va a encantar. Entonces la respuesta es aprender a aceptarte a ti, amarte a ti, ¿de acuerdo? Y solo permitir que exista gente alrededor, más directa o indirecta, que de verdad te ame de verdad de corazón, ¿de acuerdo? Entonces es aprender a discernir y a distinguir cuando alguien de verdad te ama y cuando no. Porque siento que os han hecho muchas caras por todos los lados y eso te ha hecho inseguridad y hasta el punto de ya no saber discernir al día de hoy quién sí y quién no, porque te está jugando malas pasadas la mente, los recuerdos, y esto es muy, muy duro, lo digo por experiencia, es muy difícil, porque cuando estamos en ese momento de apertura de corazón, apertura de recuerdos, te vuelves a sentir como un niño o una niña indefenso. No como tu adulto de hoy que tiene las respuestas, no, 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 te sientes como un niño indefenso. Y si te encuentras viviendo ese recuerdo exacto, materializado en el exterior, y ahorita como a confrontar, aun cuando no son las mismas personas, pero son situaciones similares, es difícil. Ahí en ese momento exacto, qué es correcto, qué es real y qué no es real. ¿Cuál es mi comportamiento correcto o cuál no es? ¿De acuerdo? ¿Por qué digo correcto e incorrecto el comportamiento? Porque no es justo que una persona inocente, que solo te ha hecho como reflejo de tu mundo interno, de tu trauma, le trates mal, justamente por tú haber abierto el corazón de golpe, expresar todos los sentimientos y las palabras que tendrías que haberle dicho a aquellos que sí te hicieron daño a propósito. Entonces lo digo, sobre todo para aquellos que estáis en una relación o en pareja o en amistades o en matrimonio o con los hijos en adolescencia, cuidado, porque esto es muy fácil, saltar todas las chispas del mundo mundial que te has callado y que a lo mejor no eres consciente de que las tienes y justamente ese día explotas por todos los lados, ¿de acuerdo? Entonces lo digo para que seamos más compasivos, dejemos de juzgar, que no es nada fácil, os lo digo de verdad. Es un vicio que me atrevo a decir que muchos tenemos y que es difícil quitarse ese vicio porque es muy adictivo y está muy bien incrustado por muchos, muchos años, ¿de acuerdo? Y es importante dejar de juzgar y dejar de tolerar
que nuestra normalidad sea no amarnos y no aceptarnos tal cual somos. Eso es algo que no tenemos que tolerar, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante. Vale, y después de haber explicado todo esto, que me he desbordado, lo sé, pero bueno, espero que os ayude. Las siguientes cartas que nos han salido son las siguientes. Iniciamos con la carta de almas gemelas, ¿de acuerdo? Continuamos con el poder superior, caos y conflictos, el observador, no es para ti, la cara amable de la vida. Cartas muy contradictorias entre ellas mismas, me atrevo a decir. Entonces, ¿qué quieren decir los guías? Está claro. En primer lugar, este se podría decir que es tu sueño, tu ilusión inconsciente, almas gemelas. Es decir, un gran deseo de querer conocer o tener un vínculo afectivo real con la persona que tú consideras que es la correcta, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso es un peligro. No es lo mismo un deseo ferviente de realmente estar con la persona que es la correcta de verdad, ¿de acuerdo? La que realmente habéis firmado pactos antes de llegar aquí en la encarnación. Y otra cosa muy diferente es querer aferrarte a la idea de aquella persona que has conocido o que estás queriendo conocer y que crees que es la correcta en base a encaja mi vida con esto, esto, esto y esto y esto. O no encaja en nada, pero sientes un sentimiento. Existe una conexión. Entonces, fuerte es, depende de quién me oiga, porque siento energías rivales en este momento, contradictorias. Entonces, algunos lo tenéis claro. Sabéis que el sueño que tenéis es de, independientemente de quién sea, simplemente sabéis que algún día ese día va a llegar. El estar realmente con esa persona correcta. Ese es el sueño. Ojo, el sueño. No la conclusión. Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Es un sueño arraigado. Pero para otros simplemente es un sueño de más superficial. Es decir, más de querer controlarlo todo. Por eso lo quería puntualizar. Porque siento energía tal de personas muy muy maduras que ya son muy experimentadas de la vida y sabéis cómo el mundo funciona, y en cambio siento energía de gente que aún tiene que aprender muchas más cosas y aún no ha llegado a estas certezas, ¿de acuerdo? O estos conocimientos, ¿de acuerdo? Depende de cómo queramos llamarlo. Pero esto se podría decir que es la ilusión, el deseo, el sueño, ¿de acuerdo? De queréis algo muy romántico y sincero, real con alguien, ¿de acuerdo? Y queréis soñar con que realmente sea la correcta esa persona y que estéis siempre juntos, ¿de acuerdo? Para otros simplemente, otras personas quiero decir, simplemente lo que queréis es que exista alguien, ¿de acuerdo? Es decir, más como película, por eso lo quería puntualizar. Algunos sí que es a nivel de verdad, de una madurez, que sabéis lo que es una relación y todo lo que conlleva, y otros simplemente quieren vivir la experiencia de el romance de película, y eso es algo que no siempre suele ser así, ¿de acuerdo? Depende de qué película veáis, ¿de acuerdo? Todo hay que puntualizarlo. A su vez, te pide que sobre todo en verdad para todos, para poder saber cuándo realmente esa persona es la correcta o no, la respuesta es conéctate con tu poder superior, ¿de acuerdo? Con tu yo superior, básicamente. Así es la única manera de realmente saber si estáis por el camino correcto o incorrecto. Para saber discernir cuándo es la mente, que quiere controlarlo todo y encajarlo, y queriendo decirte lo que es correcto o no para ti, a corto y largo plazo, y cuándo es el corazón realmente diciéndote esto es lo que siento, esto es verdad. Aun cuando no te lo creas, o aun cuando no encaje nada, o apenas nada, o quieras creer que no encaja, porque es una fachada lo que está ocurriendo en este momento, un espejismo, sí encaja, sí es correcto. Entonces, aquí ahora mismo veo muchas energías distintas, ¿de acuerdo? Lo voy a puntualizar, ¿de acuerdo? Pero para todos y todas existe un caso y un conflicto, ¿de acuerdo? Tanto en uno mismo, una misma, como con la persona que ya habéis conocido o que vais a conocer. Es decir, para los que ya estáis por ahí conociendo a alguien, existe un caso y un conflicto muy grande, os lo digo ya. Vosotros mismos y con esa persona. Y aquellos o aquellas que vais a conocer a esa persona, cuando llegue ese momento, no digo que a la primera que os conozcáis, no, pero sobre la marcha existirá un caso y un conflicto. ¿Por qué? Porque esa persona, ya sea la correcta definitiva o la correcta en ese momento en concreto de tu vida, en esa etapa, os va a despertar todas las emociones contenidas. Es decir, os va a despertar la sanación. Que no digo que no te estuvieras sanando tú, pero os va a ayudar a como profundizar más, a acabar más hondo. Entonces, quiero puntualizarlo
Porque existen personas que a simple vista parecen almas gemelas, pero no lo son, ¿de acuerdo? A veces conocemos a personas y nos entrelazamos a esas personas por un tiempo solo para sanar, para despertarnos mutuamente, en dones, en espiritualidad, para crecer juntos. Pero eso no significa que sea realmente la persona definitiva, sino simplemente que habéis hecho como un acuerdo hasta X tiempo. Y ojo, que no sea para siempre no significa que sea un buen vínculo y que sea sano y que sea bueno para ambos. Es que eso es algo que a mí me costaba mucho entender, os lo digo por experiencia, me costaba mucho entender eso. Pero sí existe y es positivo, porque al final cada uno de nosotros tenemos que hacer una cierta ruta, antes o después, ¿de acuerdo? Pero hay personas que están viniendo, otras que salen, pero es como mi recomendación, ¿de acuerdo? Es de no juzgues lo que está ocurriendo, no juzgues a esa persona, no te juzgues a ti, simplemente aprende a vivir en el presente, sintiendo tu corazón, sintiendo el corazón de la otra persona o de las personas implicadas, ¿de acuerdo? Y simplemente permite que todo sea como tenga que ser, sin tú querer hacer lo mismo que hacías en el pasado, querer encajarlo todo, controlarlo todo, juzgarlo todo, ¿de acuerdo? Entonces simplemente eh, permite que todo fluya de forma natural, ¿de acuerdo? No quieras que encaje todo, no quieras que todo sea perfecto, ni como te han contado o exigido cuando eras un niño o una niña, que una pareja tenía que ser creada de tal manera, con estas estructuras sociales, y de aquí no salía, ¿de acuerdo? Entonces lo digo porque quien me está escuchando es muy probable que haya venido de una familia o muy religiosa, pero excesiva, muy cerrada también, o con ideología, ¿cómo se dice? Una familia como muy chapada a la antigua, o con mentalidades muy rígidas, estructuras sociales muy duras, ¿de acuerdo? Y como que sin todo, es decir, es que siento también como clases sociales, de no poder entremezclarte si alguien es inferior a tu economía, o si son diferentes colores de piel, o si existen religiones distintas, o es que estoy sintiendo muchas energías distintas y mucho juicio por todos los lados. Y se está, creo que haciéndose que la cámara vaya más despacio. No está acorde mi voz con mis gestos, así que fuertes los bloqueos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, muy fuertes esos mensajes, os lo digo. Entonces, lo quiero decir por eso, porque os lo digo por experiencia y también me ha sucedido en el pasado, sobre todo, de no querer estar con una persona, de darle la oportunidad de ser pareja, y si hubiera merecido más que cualquier otra persona, os lo digo de verdad, y justamente era para no defraudar a mi familia, justamente. Entonces, lo digo porque son cosas que de pequeños no nos damos cuenta y nos marcan toda la vida, todo el trayecto, ¿de acuerdo? Porque damos nuestro corazón luego a las personas que no son correctas. ¿Por qué? Porque hemos vibrado con la culpa por haberte dado cuenta de que esa persona sí se lo merecía y en cambio le has dado tu corazón o tu cuerpo a alguien que no. Y has soportado cosas horribles solo por querer agradar a tu familia, por no defraudarles. Entonces lo digo por experiencia. Cuidado con los juicios, porque no deberíamos de etiquetar nunca a las personas por su apariencia física, por su estatus social, etcétera, 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 por su edad, por, no sé, muchas cosas, ¿no? Es fácil criticar, es fácil juzgar, ¿no? Nunca por eso, sino juzgar por el corazón, ¿de acuerdo? Siempre por el corazón. Entonces lo digo porque existe mucho dolor y siento que ese conflicto que tienes en tu interior es eso, que te está removiendo las entrañas para darte cuenta de cómo de injusta o injusto has sido en el pasado, en el presente, para nunca más ser eso en el futuro. Entonces siento que te estás haciendo mucho como una Biblia, básicamente, de toda tu vida, como exactamente, como un libro de tu vida, a nivel energético, ¿de acuerdo? Pero para justamente eso, para darte cuenta de cómo has podido llegar hasta este momento, ¿de acuerdo? Y no es casual que haya dicho eso, porque la siguiente carta justamente es el observador, lo que he dicho. Estás observando tu trayecto, todo tu recorrido, como escribiendo tus últimas memorias. Fuerte ese mensaje. Y ojo, decir tus últimas memorias no significa, ojo, lo quiero puntualizar, no se asustéis, no significa que te vayas a morir. Lo digo porque yo no lo he pensado, pero habrá gente que lo pueda pensar, ¿de acuerdo? Entonces, no, ¿de acuerdo? No significa que te vayas a morir, pero sí significa que va a morir una parte de ti, energéticamente, en ti.
Y es lo correcto que muera esa parte de ti del pasado para dar vida a tu nuevo yo, sanado, más flexible, reflexivo, más empático y realmente que seas tú. Exactamente, casa. Que mueran todas tus mentiras, aquellas que te has contado desde que eras chico o chica, de forma inconsciente, ojo, pero te acostumbraste a esa mentira. Y hoy te estás purgando y quitando todas esas mentiras que te has contado y que sin querer has seguido emitiendo, haciendo porque te acostumbraste a ser de tal manera un personaje, en vez de ser tú, en tu totalidad, ¿de acuerdo? Y ojo, no estoy diciendo que no seas tú realmente, pero sí digo que hay cositas que a lo mejor no pertenecen realmente a tu verdadero yo, pero las repites por el pasado, porque están en ti muy incrustados. Entonces te están pidiendo, quita esas incrustaciones, suéltalas y permite que estén en ti solo que sí te representan, y lo que no, no. Por eso te dice lo de no es para ti. El que no es para ti, todas aquellas cosas que no te pertenecen, pensamientos, recuerdos ya, todo lo que te duela, que sepas que ya has concluido, desapégate de verdad, ¿de acuerdo? No tienes que seguir cargando con todo eso. Entonces esto es una invitación a desapegos. Esta carta en este momento es una invitación a esto, a soltar codependencias. ¿Con qué? Con personas, con lugares, con situaciones, pero sobre todo contigo. Soltar la codependencia con tu yo del pasado, con sus palabras, con esos juicios que antes hacía, con esas formas de no amarse. Suelta toda esa codependencia que tienes, ¿de acuerdo? Suelta esos apegos. Pero sobre todo, más que con el mundo, es más tú contigo, ¿de acuerdo? Siento más esa energía, que esto es una guerra entre tú contigo. Más que con el mundo, es solo contigo, ¿de acuerdo? Entonces, dítelo claramente. Mírate ante el espejo y esto es un ejercicio introspectivo muy bueno. Mírate ante el espejo y dite claramente lo que no es para ti. Por lo tanto, si no es para ti, no lo sigas alargando. No sigas queriendo casarte con esa forma de hablar, con esa forma de pensar, con esa forma de obrar. Ni contigo ni con los demás, pero dítelo claramente, esto no es para mí. No me pertenece. Pues entonces no lo soporto, no lo tolero y no lo sigo tragando. Lo escupes ya. Sí, está mal escupir. Bueno, ¿quién te dijo eso? ¿O de qué manera es la correcta, supuestamente, poder escupir? No sé si me explico. Es un ejemplo muy, no sé, quizá vulgar, depende de quién me oiga, pero es la verdad. ¿Quién te ha dicho que tienes que escupir súper fuerte? O tragártelo siempre y estar ahí constantemente como oprimido ya. Entonces, fuerte ese mensaje. Te han juzgado mucho. Por eso tú te sientes con la potestad y supuestamente la obligación moral de juzgar a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con los extremos. ¿De acuerdo? Porque por querer romper un patrón, a veces lo empeoramos. Entonces, fuerte el date cuenta de, ¿haces esto porque de verdad quieres? ¿O es porque quieres llevarle la contraria a los demás? ¿De acuerdo? Porque a veces nos pasamos de ser demasiado educados o demasiado, no sé, lo contrario, no sé cómo se diría la palabra, mal educado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, cuidado de cuál es el extremo, identifica los dos extremos, excesivamente educado o excesivamente maleducado. Y simplemente encuentra tu neutro. Y que tu neutro sea creado por ti, no por los demás, sino por ti, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, porque aquí he sentido ganas de simplemente ser rebelde o una rebelde por fastidiar. ¿Por fastidiar qué? Al recuerdo de quien te dijo eso en el pasado, ¿de acuerdo? O a su vez, el querer ser demasiado estricto o estricta contigo, tienes que ser impólito, ¿cómo se dice? He hecho un pincelito, me viene esa frase. Como que todos tienen que estar como los chorros del oro. Excesivamente todo. ¿Por qué? Por tu apego al pasado. Porque tenías que ser así. Implacable en tal cosa. No podías, lo que he dicho, salirte del borde. Nada. Todo perfectísimo. Y te excedes. Entonces date cuenta. Encuentra tu neutro, pero elegido por ti, no por los demás. Lo que he dicho, nada de complacencias, no es momento ya de todo eso. Porque lo que sí es momento es la cara amable de la vida. Esto es lo que sí te pertenece a ti, ¿de acuerdo? Vivir una vida amable, bonita, sincera, acorde con lo que tú eres, con lo que sientes. Esto es lo que sí, ¿de acuerdo? Y para poder obtener eso te dicen claramente, rectifica y perdona. Lo que he dicho. Corrige todo lo que sea, sabes que no te corresponde, que no está bien,
corrígelo amablemente, con dulzura, con mucho mimo, y perdona. Perdona a todas las personas implicadas, o animales, etcétera, etcétera, y sobre todo, perdónate a ti. A ti, ¿de acuerdo? Porque te cuesta perdonarte a ti. Por lo hecho o por lo no hecho, ¿de acuerdo? A su vez, siguientes cartas que nos salen. La encrucijada. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué te está ocurriendo? ¿Y qué te está ocurriendo exactamente? Te sientes indeciso, indecisa, con dudas, también con miedos. A la expectativa y a la no querer tener expectativa. Lo que he dicho antes, caos y conflictos. Y la encrucijada. Entonces, ¿qué ocurre? Te estás comiendo mucho la cabeza porque tienes miedo a fracasar. Tienes miedo a tomar la decisión incorrecta. ¿Qué es lo que os he dicho? Os han presionado tanto desde que erais tan pequeños que habéis tomado decisiones en vuestra vida por haber explotado, justamente. Porque aguantasteis tanto, os callasteis tanto, os censurasteis tanto vosotros mismos, vosotras mismas, que luego ya es como que explotasteis y le disteis la vuelta a todo. Y hicisteis todo el extremo. Ya fuera exactamente a lo que he dicho, o en lo más, queriendo ser lo más perfecto o queriendo ser lo más imperfecto, ¿vale? Para que quede claro el concepto. Es decir, el máximo ejemplo de paz o el máximo ejemplo de destrucción. Fuerte ese mensaje. Exactamente. Y no pasabas por alto ninguna cosa. Lo que he dicho, los excesos, los extremos. Olvidando el punto medio. Exactamente, el modo neutro. Te volviste muy extremista. En el mal sentido de la palabra. Muy extremista. Y ahora te encuentras en la encrucijada. De hacia dónde te estás dirigiendo. Exactamente. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué tienes este caos en tu mente? Porque estás, exactamente, porque tu nueva vida está llamando a tu puerta, se está creando, se está manifestando. Y para esta nueva vida, es lo que he dicho, quieres ser justo, quieres ser justa, quieres estar equilibrado o equilibrada. Y quieres vivir una vida completa, una vida acorde a ti, una vida que merezca la pena ser vivida, exactamente, que merezca la alegría vivirla. Pues estás cansado o cansada de no vivir la vida que te corresponde. ¿De acuerdo? Por demasiado tiempo viviste dormido o dormida. Por demasiado tiempo viviste en la sombra. ¿De acuerdo? Y es justamente esta nueva vida, es tu sinfonía inacabada. Nunca has vivido de verdad. Nunca has tenido la vida que te merecías. ¿De acuerdo? Nunca. Y ahora quieres vivir de verdad. ¿Vale? Es decir, viviendo, eligiendo tú el rumbo. Aun cuando te equivoques y la líes parda. La respuesta es tu vida y tú quieres decidir. Y si tienes que arriesgar y caerte, prefieres caerte que nunca haber arriesgado. Prefieres equivocarte 1000 veces, pero son tus decisiones. Porque en el pasado, lo que he dicho, no tuviste poder de decisión. Todo el mundo te dirigía, todo el mundo te decidía lo que podías o no podías hacer. Y claro, las primeras veces, para ser más correctos, que hemos tomado decisiones, nos hemos caído, por supuesto. Porque no teníamos experiencia, teníamos esa inocencia tan grande que no sabíamos realmente qué es correcto, qué es incorrecto. Y fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te piden que no seas tan duro o dura y seas justamente flexible. Este es el consejo, esté más flexible, ¿de acuerdo? Y a su vez dicen, sé flexible y recuerda que en tu vida es posible que ya tengas o que pronto vayas a tener una mano amiga. Y esto, aparte de que sean los guías, siento que eso también sobre todo hace puntualización en las personas y animales, que es lo que más se te resiste, porque es como que la ayuda del cielo lo aceptas más fácilmente, pero la ayuda de las personas e incluso de los animales no lo llevas tan bien. Vale, depende para quién. La guía del cielo, lo espiritual, o ya sea seres energéticos, ¿vale? Vamos a dejarlo así, seres de luz, o seres galácticos, eso lo llevas muy bien. Luego, ayuda de los animales o incluso de la vegetación, lo llevas muy bien. Pero la gente no, desconfías de la gente. Fuerte ese mensaje, ¿de acuerdo? Y para otros u otras, desconfías de todo. Todo en absoluto. No te fías ni de tu sombra. Depende de quién me oiga, ¿de acuerdo? Entonces, te piden eso, sé flexible contigo y con los demás. Y te permita ser ayudado o ayudada por gente que está en tu vida o que pronto va a estar en tu vida, que son amigos o amigas, ¿de acuerdo? Y desear ayudarte de verdad, ¿de acuerdo? Y es el destino quien habla, ¿de acuerdo? Entonces no es casual, pues esta es la última carta que os sale, el destino. Es decir, esas personas, es decir, fuerte ese mensaje exacto,
que esa mano amiga viene por destino. ¿Para qué? Para que puedas crear todo aquello que tengas que crear en esa nueva vida, en esa etapa de tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, fuertes son mensajes muy intensos. No voy a sacar más cartas, ¿vale? Creo que han hablado muy... Bueno, sí voy a sacar unas más, ¿de acuerdo? Porque sí que creo que os va a venir bien trabajar con algún símbolo, porque hemos sacado muchas emociones y creo que os va a venir bien, ¿de acuerdo? ¿Qué símbolo necesitaría mi relación mujer las mujeres para esta lectura, para todo lo que hemos dicho, que ha sido bastante? ¿Está? De acuerdo. Os recomiendan trabajar con el icosaedro, elemento agua. Todo ocurre y fluye por las vías adecuadas. Creo que encaja perfectamente con todo lo que hemos dicho. Así que os lo acerco para que lo veáis bien. Este es vuestro símbolo. Con una carta creo que es más que suficiente. Obsérvalo de nuevo. Medita, reflexiona con este símbolo y simplemente te puedo decir que no calles más. Siente tus emociones y exprésalas. ¿De acuerdo? Como salgan. No juzgues si han sido de buena manera o de la peor posible. No juzgues más. ¿De acuerdo? Simplemente que todo fluya. Como tenga que ser. ¿De acuerdo? No quieras ser tan perfecta o perfecto. O no quieras ser tan destructivo o destructiva. Simplemente que sea como tenga que ser. ¿De acuerdo? Sorpréndete. Deja que el cielo sea quien diga, ¿de acuerdo? Esa es mi opinión hoy, ¿de acuerdo? Mi consejito. Que todo suceda como tenga que suceder. No forcemos nada. Que sea de la forma más natural posible, ¿de acuerdo? Simplemente. Así que voy a llevar un poquito de ayudación, ¿de acuerdo? Y vamos a respirar juntos 3 veces, ¿de acuerdo? Y ya finalizamos la lectura. Así que respiramos por la nariz, despacio pero intenso. Retenemos el aire unos segunditos y soltamos por la boca, despacito, ¿de acuerdo? Yo también voy a hacerlo con vosotros. Así que empezamos. ¿Vale? Hasta aquí nuestra lectura general. Espero que te haya ayudado, que te sirva de impulso, de reflexión, de mucha sanación. Os deseo lo mejor a todos y a todas. Os quiero mucho, 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 ya lo sabéis. Y si no, os lo recuerdo, que siempre viene bien recordarlo y saber que existe alguien ahí fuera, de forma más directa o indirecta, que os quiere mucho. Por eso hago lo que hago, porque quiero estar ahí. Daros esa lucecita, porque todos o todas siempre no es casual que escuchéis esta lectura u otra, no es casual que conectéis con mi energía, porque existe una herida o cosas muy positivas que siempre nos conectan a todos y a todas. Entonces simplemente sois parte de mí, yo soy parte de vosotros, quiero recordarlo y simplemente deciros que cuando os sintáis tristes, impotentes y que decepcionados y que no podéis más, recordad, por favor, os lo ruego, vuestra vida sí importa. Jamás olvidéis esa frase. Tu vida sí importa. Por lo tanto, nunca hagas nada, ni pienses nada que te haga creer lo contrario. ¿De acuerdo? Recordad siempre eso. Tu vida sí importa. Ámate mucho. ¿De acuerdo? En la medida de lo posible. Paciencia, paciencia. Paso a paso nos vamos aprendiendo a amar más y mejor cada día. ¿De acuerdo? No queramos correr. Hagamos bien el sendero, paso a paso, sintiéndolo todo constantemente, ¿de acuerdo? Así que os abrazo súper fuerte, a estos súper embrujaditos con todo mi cariño. Os lo he dicho, os quiero mucho, 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 mucho. Gracias por formar parte de mi familia del alma. Gracias, ni os imagináis cuán feliz me hace. No lo podéis ni imaginar lo que estoy sintiendo. Así que gracias a los que ya estáis, a los que os estáis incorporando. Y simplemente me voy a presentar. Yo soy Ana María, encantada de ser vuestro canal de mensajitos celestiales angelicales. Nos vemos súper pronto en la siguiente lectura. Y si queréis algo privado, contactadme por redes sociales, ¿de acuerdo? Nos vemos súper prontito. Cuidarse mucho y abrazaros mucho, de verdad. Mucho, mucho, mucho. Besitos, chao, cuidarse.